En esta ocasión estamos leyendo el libro de R.G.S. Bidwell, Fisiología Vegetal, AGT Editor. Es de, como ya lo dije, Plant Physiology. Y es de la Universidad de Queen's University. Él es el profesor de biología de Queen's University, Kingston, Ontario, Canadá. Estamos leyendo la página 279, donde hablan del potasio, y dice lo siguiente: el potasio es requerido en grandes cantidades por las plantas y una deficiencia de este elemento puede ser frecuente en suelos ligeros o arenosos, debido a su solubilidad y a la facilidad con la que puede lavarse de ellos. Por lo regular se presenta en cantidades suficientes en suelos arcillosos donde está firmemente retenido. El potasio es el catión que prevalece en plantas y puede estar implicado en el mantenimiento del balance iónico de las células. El potasio no parece tener función estructural en las plantas, pero desempeña numerosos papeles catalíticos que en su mayoría no están claramente definidos. Se desconoce además la naturaleza exacta de los grandes requerimientos de potasio. Muchas enzimas, por ejemplo, varias de las implicadas en la síntesis proteica, no operan eficientemente en ausencia de potasio, aunque no parece enlazarse a ellas de la manera usual. Su efecto acaso se ejerza sobre la conformación proteica, determinando la exposición de los sitios activos. Sin embargo, esto no parece explicar la alta especificidad del potasio, el que puede ser reemplazado solo ocasional e ineficazmente por el sodio. El potasio se necesita en grandes cantidades. Por ejemplo, se requiere mucho más potasio que magnesio para la activación de una enzima dependiente. El potasio se enlaza iónicamente a la piruvato quinasa, que es esencial en la respiración y el metabolismo de carbohidratos, de manera que este elemento es muy importante en todo el metabolismo de las plantas. La deficiencia de potasio generalmente se empieza a manifestar con una clorosis típicamente moteada de las hojas maduras, que luego se distribuye a las jóvenes, pues este elemento es muy móvil en las plantas. Se produce en áreas necróticas a lo largo de las márgenes y en las puntas de las hojas, las que se enroscan de una manera característica, y puede producirse un extenso ennegrecimiento o chamuscamiento de las hojas. La deficiencia de potasio se manifiesta con frecuencia por hábitos de crecimiento en roseta o achaparramiento. Otras consecuencias son la reducción del crecimiento caulinar, el debilitamiento del tallo y la baja resistencia a patógenos, de manera que las plantas deficientes, en especial cereales, fácilmente son acamadas, se tienden ante la intemperie y atacadas por las enfermedades, debido a la reducción de la síntesis proteica y el daño a la respiración. Los compuestos de bajo peso molecular como aminoácidos y azúcares tienden a acumularse a niveles inusualmente altos, mientras que se reducen las proteínas y los polisacáridos. Nitrógeno. El metabolismo y los procesos de fijación de nitrógeno se han considerado en el capítulo 8. No es necesario que se traten aquí. El nitrógeno tiene un lugar especial en la nutrición, no solo debido a su elevado requerimiento por las plantas, sino porque está casi completamente ausente de la roca madre de la cual se forman los suelos. La presencia de nitrógeno en el suelo es casi totalmente el resultado de la acción biológica, abono artificial o fertilización natural, resultante de las descargas eléctricas atmosféricas. Si está usted en un lugar donde caen muchos rayos, pues va a tener mucho nitrógeno.
Es probable que la mayoría de las plantas vivan en condiciones naturales en un estado de carencia de nitrógeno que sin embargo no es crítico debido a su gran adaptabilidad a amplios rangos de nutrición. El nitrógeno es de gran extraordinaria importancia en las plantas porque es un constituyente de proteínas, ácidos nucleicos y muchas otras sustancias importantes. No parece poseer, sin embargo, ninguna función específica catalítica o electroquímica, aparte del hecho de estar estructuralmente implicado en la mayoría de las moléculas catalíticas. Una deficiencia de nitrógeno casi invariablemente se traduce en una palidez gradual o clorosis de las hojas maduras que llegan a tornarse amarillentas y se desprende. Por lo regular no se presenta necrosis. La clorosis se extiende de las hojas maduras a las jóvenes, las que usualmente no muestran los síntomas característicos de deficiencia hasta que están muy avanzados en las partes viejas de la planta, lo que indica que el nitrógeno de las hojas maduras se moviliza y transporta a las partes jóvenes en crecimiento conforme se necesita. Un síntoma típico de deficiencia de nitrógeno es la producción de antocianinas en tallos, nervaduras foliares y peciolos, los cuales pueden volverse rojos o púrpuras. Las hojas jóvenes de plantas deficientes a veces son más erguidas y se extienden menos de lo normal. Asimismo, la ramificación o ahijamiento se suprime debido al continuo letargo de yemas laterales. Las plantas responden de varias maneras a suministros altos o bajos de nitrógeno. La sobreabundancia de nitrógeno causa con frecuencia una gran proliferación de tallos y hojas, pero determina una reducción de frutos en plantas de cultivo. Las papas reaccionan a la sobrefertilización nitrogenada produciendo vástagos grandes, verde oscuros, y de apariencia saludable pero de raíces escasas y tubérculos más pequeños. Un suministro de nitrógeno ligeramente reducido, aunque no a una disminución o disminución crítica en relación al suministro de potasio y fósforo, da generalmente una producción mucho mayor de semilla y fruto de los cultivos agrícolas. Fósforo. La absorción de fósforo ocurre como ion fosfato inorgánico monovalente o divalente. Gran parte del fosfato en la planta existe en forma orgánica, pero es probable que se transporte principalmente en estado inorgánico. El fosfato se retiene firmemente en el complejo mineral del suelo en la misma forma que el potasio, y su absorción por las plantas tal vez sea obstaculizada por un exceso de calcio. Por lo tanto, la deficiencia de fósforo, aunque con frecuencia no lo bastante severa para causar síntomas morfológicos generales, tal vez no sea rara en la naturaleza. El fósforo, como el nitrógeno, es muy importante como parte estructural de muchos compuestos, principalmente ácidos nucleicos y fosfolípidos. Además, el fósforo desempeña una función indispensable en el metabolismo energético. La elevada energía de la hidrólisis del pirofosfato y diversos enlaces de fosfato orgánico se utilizan para impulsar reacciones químicas. Como es de esperar, la deficiencia de fósforo afecta a todos los aspectos del metabolismo vegetal y el crecimiento. Algunos resultados de una baja de fósforo, como el letargo de las yemas laterales, se deben en realidad a una resultante de hojas de deficiencia de nitrógeno. Y los síntomas de deficiencia de fósforo son pérdida de hojas maduras, desarrollo de antocianinas en tallos y nervaduras foliares y, en casos extremos, desarrollo de áreas necróticas en diversas partes de la planta.
Las plantas deficientes de fósforo son de lento y desarrollo y a menudo achaparradas, lo mismo que en la deficiencia de nitrógeno. Los síntomas aparecen primero en las hojas maduras debido a la gran movilidad del fósforo. Pero a diferencia de la deficiencia de nitrógeno, las hojas de plantas deficientes en fósforo tienden a tornarse verde oscuras o bien la clorosis se extiende a las nervaduras foliares, así como a las lamelas. También se puede acumular carbohidratos solubles. Se pueden acumular carbohidratos solubles. Una de las características de la deficiencia es un gran incremento de la actividad de la fosfatasa. Esto tal vez relacionado con la movilización y reutilización del fosfato disponible que tiene lugar bajo estas condiciones. Azufre. El azufre se presenta como sulfato en la fracción mineral de muchos suelos, pero a menudo se presenta también en forma de azufre elemental o sulfuros de hierro, que no están disponibles para las plantas. Numerosos microorganismos del suelo son capaces de oxidar el azufre o los sulfuros a sulfato e hidrolizar los compuestos orgánicos de azufre que acaso constituyan una parte de los suelos más fértiles. FeS sub 2. En áreas industrializadas y áreas cercanas a fenómenos naturales como geysers o volcanes productores de azufre gaseoso, el dióxido y el trióxido de azufre SO2 y SO3 atmosféricos pueden ser fuentes importantes de nutrición de azufre. Ciertamente es muy difícil demostrar deficiencia de este elemento en plantas de invernadero cultivadas en las grandes ciudades industriales debido al alto contenido de azufre del aire, ya que el azufre que este transporte es absorbido directamente por la planta o se disuelve en medio nutritivo. El azufre tiene funciones algo más especializadas que cualquiera de otros dos nutrimentos aniónicos mayores, nitrógeno y fósforo. Forma parte de los aminoácidos cistina, cisteína y metionina, y es un importante constituyente de proteínas, así como de algunos compuestos de actividad biológica como el glutatión, la biotina, la tiamina y la coenzima A. El azufre, con frecuencia en forma de grupos sulfhidrilos, sulfihidrilos, SH oxidables, los cuales forman el sitio activo de algunos agentes redox y de transferencia de electrones. También es importante la formación de puentes disulfuro SS involucrados en la formación y estabilización de la estructura terciaria de las enzimas y otras proteínas. Muchos inhibidores o venenos poderosos actúan atacando a grupos sulfhidrilos. Su acción puede a menudo reducirse o atenuarse mediante la adición excesiva de algunos compuestos SH que inmovilicen al inhibidor. El azufre se convierte en compuestos orgánicos mediante un derivado de la adenosina y el 3-fosfoadenosin 5-fosfosulfato, o entre paréntesis PAPS, descrito por Franz Liebmann y colaboradores en 1956. Este compuesto se forma a expensas del ATP. La mitad del azufre
del PAPS es entonces reducida posiblemente por la ferredoxina y no por el NADH o el NADPH, e incorporada a moléculas orgánicas por vías aún no claramente comprendidas. La sulfito reductasa es una enzima similar en muchos aspectos a la nitrito reductasa, de hace la página 215, y al igual que esta puede derivar sus electrones de la porfirina CIRO-M que contiene hierro. El azufre de la PAPS finalmente se reduce a sulfuro y este se combina con acetilserina para formar el aminoácido cisteína portador de azufre. Los detalles de esta reacción no son completamente claros. El substrato de la reducción tal vez sea el APS en vez del PAPS, y moléculas transportadoras desconocidas pueden estar involucradas en el paso reductor que produce sulfuro y su transferencia a la acetilserina. La deficiencia de azufre raramente ocurre en la naturaleza, aunque se descubrió que la enfermedad de amarillamiento del té se produce por la deficiencia de azufre. Se caracteriza por una clorosis general y un amarillear de las hojas que se inicia como lo regular en las hojas jóvenes, contrariamente a lo que ocurre con la deficiencia de nitrógeno. Los disturbios metabólicos que siguen a la deficiencia de azufre pueden ser muy intensos, principalmente porque la planta está imposibilitada para producir proteínas como resultado de una disminución de aminoácidos que contienen azufre. El nitrógeno soluble tiende a acumularse y los aminoácidos ricos en nitrógeno, como la glutamina y la arginina, alcanzan grandes concentraciones. La ruptura de la arginina puede incluso conducir la producción de urea y amoníaco a una seria carencia de azufre, una condición de las plantas poco común bajo otras circunstancias. Micronutrimentos. Los micronutrimentos usualmente se utilizan en funciones catalíticas. Solo se necesitan en cantidades mínimas, aunque son de amplia distribución en suelos. Algunos micronutrimentos están ausentes o en baja provisión en ciertas áreas del mundo, debido a que la roca madre de la cual se forma el suelo carece de ellos. Además, condiciones de pH del suelo, presencia de otros solutos y nivel de oxígeno pueden afectar la solubilidad o la capacidad de la planta para absorberlos, de manera que no son raras las deficiencias. Las deficiencias de iones de micronutrimentos específicos son responsables de muchas enfermedades vegetales típicas, y no solamente como en las plantas, también en los seres humanos, de gran interés en sí mismas. Debido a dificultades experimentales, la naturaleza esencial de muchos micronutrimentos y su relación con enfermedades específicas a menudo bien conocidas no se sabía o no se había establecido sino recientemente. En realidad, el estatus de varias sustancias como sodio, silicio, cloro y aluminio aún no está claro.